Hola, este es Eric Castillo con un video para el sitio de ericcastillog.com.mx. En este caso estamos en el curso Paquete R para Estadística y en particular en la parte de listas simples y con nombres. Vamos a iniciar con listas simples. Las listas simples son sinónimos de vectores. Las listas simples se hacen con la instrucción de concatenar, la instrucción C, y en este caso se asigna, por ejemplo, a un objeto que voy a llamar v de vector, y la asignación es mediante la flecha. Entonces, los elementos de mi vector van a estar separados por una coma. El espacio que está aquí pues es opcional. Lo que nunca se debe de omitir es la coma, que es la que separa los elementos. Entonces vamos a poner en R v flecha, C de concatenar y mis 6 elementos 1, 1, 2, 3, 5, 8. V flecha, concatenar 1, 1, 2, 3, 5, 8. Lo puedo ejecutar en cualquier parte de la línea y verifico que en la consola aparece la instrucción que acabo de ejecutar y tengo que verificar que en el environment aparece un objeto v que es un vector numérico y que tiene 6 elementos, los cuales puedo ver a la derecha. Así se hace un vector numérico. Ahora las listas también pueden ser listas de letras o de palabras, en este caso de letras. También vamos a usar la instrucción C para concatenar las letras y en este caso la vamos a asignar a un vector L. Para diferenciar las letras de los números voy a poner dobles comillas alrededor de mis letras. Es importante notar que si yo omito las comillas, es decir, si yo pongo O sin las dobles comillas, entonces R va a entender que tengo un objeto llamado O, el cual tiene cierto valor numérico asignado. Como en este caso, en R, no tengo ningún objeto llamado O en mi environment, entonces me va a dar un error. Entonces voy a hacerlo fácil, voy a copiar desde mi hoja de instrucciones y lo voy a pegar en mi script. Entonces aquí está L, que es el nombre del vector, asignado con una flecha, C, la instrucción de concatenar y todos mis elementos entre dobles comillas y separados por una coma. Al ejecutar esta línea, eh, la veo en la consola y en el environment aparece mi vector L, el cual aquí está distinguido con la abreviación CHR, que significa character en inglés, letra. Y aquí están 10 letras y algunas de ellas que se pueden apreciar. Bien, el siguiente tipo de vectores que vamos a utilizar son vectores con valores lógicos. Solamente hay dos valores lógicos que son verdadero y falso. Se tienen que escribir en inglés y usando mayúsculas. Vamos a ver rápidamente un valor lógico. Lo vamos a usar viendo una proposición lógica. En este caso voy a poner 10 igual a 10. Mi proposición lógica está comparando dos números, que es en este caso 10 repetido dos veces, y los está comparando mediante una proposición de igualdad. Estoy poniendo dos veces el signo de igual para indicar que es una comparación lógica. Si yo la ejecuto, voy a obtener entonces que esta proposición se cumple, es decir, true. En otro caso, si yo le cambio por un 11 a la hora de ejecutar, voy a obtener que esta proposición no se cumple porque 10 no es igual a 11. Entonces me va a dar un falso. Entonces con esta breve introducción a los valores lógicos, vamos a ver cómo podemos hacer un vector que le voy a llamar b. Lo voy a hacer igual con mi instrucción de concatenar y voy a poner 6 valores lógicos. Los primeros 3 son true, true y false. Entonces vamos a hacer eso en R. B, flecha, concatenar, abro paréntesis y voy a poner true, true, false, coma y después voy a
ir a mi hoja de instrucciones. Para los últimos tres elementos voy a usar solamente la mayúscula inicial TFF para que vean que se puede hacer un atajo. Cuando ejecuto esto y que lo tengo que checar que aparece en mi consola y que después aparece en mi environment, un vector B, dicen que es un vector lógico que tiene 6 elementos, y noten ustedes que los tres últimos elementos que yo puse abreviados aparecen ya, digámoslo así, expandidos a su valor completo. Entonces estos son los vectores lógicos. Estos son útiles para extraer elementos de vectores, aunque en realidad casi nunca escribimos los valores, sino que los obtenemos usando proposiciones lógicas como las que les acabo de mostrar. Bien, vamos a pasar a listas nombradas. Entonces las listas nombradas son diferentes porque voy a utilizar en primer lugar la instrucción list y segundo elemento voy a usar un título para los nombres de cada uno de los elementos de la lista. Entonces aquí tengo un nombre R como si fuera un coeficiente o algo por el estilo y su valor. R vale 3, intento vale 1. Vamos a poner eso. N flecha list R03 intento 1 en R. Entonces voy a separarlo con unos signos de gato que son comentarios, eso no se ejecutan. Voy a poner N flecha list, abro paréntesis, voy a poner el primer elemento R igual a 0.3, mi segundo elemento intento igual a 1. Ejecuto y como siempre tengo que revisar que aparece en consola y también tengo que revisar que en el environment aparece un objeto N que es una lista que tiene dos cosas adentro. Como no me está mostrando cuál es el contenido, sino nada más me dice que tiene dos cosas, lo que voy a hacer es tratar de ver los nombres de los elementos. Entonces voy a poner aquí una nota. Las notas no se ejecutan en R, simplemente son recordatorios o son avisos que podemos poner para que sea más legible nuestro código. Entonces voy a poner para ver los nombres de los elementos de una lista nombrada, uso la instrucción head. Entonces vamos a poner head de mi objeto, ejecuto y en la consola aparece la instrucción head y aparece también el resultado. Entonces tengo dos resultados. Uno, R, que tiene un valor de 0.3 y el otro nombre es intento y tiene el valor de 0.1. Noten ustedes que el primer carácter que me está poniendo es un signo de pesos. Esto significa que también puedo extraer elementos de una lista nombrada usando el signo de pesos. En este caso primero pongo mi nota para extraer usando el signo de pesos. Voy a poner primero el nombre de mi objeto, después pongo mi signo de pesos. Como estoy en RStudio, automáticamente me aparece un menú de donde yo puedo seleccionar cuál de los dos objetos, bueno, cuál de las dos partes de mi lista nombrada quiero seleccionar. Entonces puedo seleccionar intento y si ejecuto entonces voy a obtener el valor directamente del segundo elemento de mi lista. Muy bien, vamos a regresar a la hoja de instrucciones. Entonces ya tengo cómo hacer listas nombradas. Finalmente vamos a irnos a subconjuntos de vectores. Aquí en los subconjuntos vamos a ver cómo podemos extraer o seleccionar partes de un vector. Entonces, nuestro ejemplo es que vamos a tener un vector que tiene también 5 elementos. Para hacerlo rápido, lo voy a copiar directamente en R. ¿Sale? Entonces vamos a poner este gato, extraer
elementos. Entonces voy a poner mi vector, lo ejecuto, tengo que ver que aparezca aquí y que también aparezca en el environment un objeto J, perfecto. Entonces vamos a regresar a la hoja de instrucciones. Dice aquí que queremos seleccionar el tercer elemento de la lista. ¿Cómo hacemos eso? Usando corchetes. Entonces voy a regresar a R y voy a poner el tercer elemento de la lista es, y voy a poner el nombre de mi objeto y después con corchetes voy a poner la posición. Entonces el 2 es la primera posición, el 4 es la segunda posición, el 6 es la tercera posición. Cuando ejecuto esta instrucción tengo que ir a la consola para ver que está ejecutada la instrucción y que su resultado es un 6, el cual yo ya había indicado acá. Entonces ya tengo cómo extraer esto, el primer elemento, un elemento cualquiera. Me regreso a mi hoja de instrucciones. Entonces aquí puedo extraer múltiples elementos. Por ejemplo, ¿sí? En este vector los números que son mayores que 5 son los tres últimos, la posición 4, la posición 5 y la posición 6. Perdón, la posición 3, 4 y 5. Entonces, lo que voy a hacer es poner entre corchetes un vector chiquito que tiene las posiciones que son mayores que 5. Entonces vamos a hacer eso en R. Extraer mayores que 5. Entonces voy a poner otra vez el nombre del objeto. Entre corchetes voy a poner un vector. Acuérdense que los vectores se hacen con la instrucción concatenar, que es una C. Y después voy a poner los números que son los mayores que 5, que es el posición 3, posición 4 y posición 5. Ejecuto y en la consola veo el resultado. Números 6, 8 y 10, que son los tres últimos, que son los mayores que 5. Aprovechando, vamos a hacer esto con una instrucción lógica. ¿Cuáles son los elementos mayores que 5? Voy a hacer una proposición lógica J mayor que 5. Si ejecuto esto, voy a obtener un vector lógico el cual me está indicando que los primeros dos no cumplen con la condición, es decir, son menores o iguales que 5, y que los tres últimos cumplen con la condición de ser mayores que 5. Entonces, si junto esta condición lógica con los corchetes, voy a obtener los mismos elementos que ya tenía, pero ahora con una forma diferente de extracción. Entonces voy a poner J, extraigo con corchetes y después voy a volver a poner J mayor que 5. Entonces ahora, si ejecuto esto, tengo otra vez los vectores, digo, los números que son mayores que 5 en el vector J y así puedo extraerlos. Bien, vamos a continuar. Nuestra siguiente parte es extraer elementos de listas nombradas. Entonces vamos a poner nuestra lista nombrada, que es la lista N. ¿Sale? El nombre N es una lista y aquí va a ser año 1970 color negro. Entonces aquí tengo un valor numérico y tengo un valor de letras o de palabras, character en inglés. Entonces voy a copiar mi vector, perdón, mi lista. Vamos a poner esta lista aquí. Noten ustedes que yo ya tenía una lista de nombre N, ¿sale? Lo que pasó aquí fue que se borró lo que tenía antes y se actualizó por lo que acabo de poner. Entonces ya no aparece lo que yo tenía antes. Por ejemplo, aquí yo tenía N, tenía R0.3 intento 1, ya no aparece eso en mi environment porque ya lo actualicé, porque reescribí este nombre con otros valores. Entonces ya tengo mi vector. Mi hoja de instrucciones me indica que seleccionemos el año. Entonces para seleccionar el año tengo que poner el corchete, que significa que voy a hacer mi extracción
y después voy a poner entre comillas, ¿sale? El nombre o el título, en este caso año. Vamos a hacer eso. Entonces voy a poner N y entre corchetes y dobles comillas voy a poner año. Eso es. Al ejecutar voy a obtener entonces directamente el valor que le corresponde a la entrada año. Muy bien, entonces con esto terminamos nuestra lección.